buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí desde el equipo MSTA le damos la bienvenida a todos ustedes a la charla Habilidades comunicativas en el acompañamiento de los adultos mayores y personas con demencia. Estamos hoy para brindarles información desde diferentes enfoques en cómo desarrollar estas capacidades que nos acercan a tener mejores vínculos con las personas que estamos cuidando, acompañando y en nuestra labor profesional. Si no lo hicieron, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal MSTA Cursos, que está aquí abajo, el botoncito donde dice suscribirse, y luego aprieten la opción de la campana, ¿sí? Y esto les va a permitir a ustedes recibir notificaciones de los cursos y los talleres y las charlas que se van a seguir dando en los corrientes meses y el año próximo. Así que bueno, sin más decir, le voy a dar la palabra a Liliana Bobasi, integrante del equipo de MSTA, quien va a empezar la charla del día de hoy. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Sabrina, bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué alegría encontrarnos. Qué alegría compartir estas vivencias. Mi nombre es Liliana Bobasi, como bien dijo Sabrina. Soy psicóloga social, operadora en psicología social, analista institucional, especializada en dinámicas de acción, en geriatría y en gerontología. Y he trabajado desde el año 2005 en el Hospital de San Isidro, coordinando grupos para familiares de enfermos de Alzheimer. Y también en el Círculo Médico de San Isidro. Ahora que ya me conocen un poco, hay algunos que ya están cansados de escuchar la presentación, pero tenemos que hacerlo porque el público se renueva. El tema que nos convoca hoy es el tema de la comunicación con el adulto mayor. Es muy importante que las tengamos en cuenta y que veamos las distintas formas de comunicarnos. Una de las formas es desde la palabra. Es importante que nosotros notemos cuando el adulto nos escucha o cuando no nos escucha, o cuando nos escucha y no comprende lo que le estamos diciendo, porque estamos trabajando con adultos enfermos de demencia. Es un adulto especial. Y acá a veces se dice la víctima es el enfermo. Acá las víctimas a veces son el enfermo y el cuidador. Por eso nosotros apuntamos a cuidar al cuidador. En MSTA cuidamos los cuidadores y tratamos de proporcionarles todas las herramientas que necesitan para poder trabajar y para poder sentirse seguros con su actividad. Justamente yo coordino los grupos en MSTA también. Desde la palabra tenemos que tener en cuenta que hay una serie de pautas como para considerar, para trabajar con los enfermos de demencia, que son importantes, porque esas nos van a ayudar a sentirnos más seguros y a poder comunicarnos mejor. Por ejemplo, no podemos hablarles frases muy largas, porque no las entienden. Hay que tratar de hablarle de manera natural y gesticular. Es decir, no quedarnos como con la cara quieta, sino que cuanto más gesticulamos y más nos acompañamos con el cuerpo y con las manos, más es probable que nos puedan comprender. Si no lo comprenden, porque no, al escucharlo, a través del gesto se puede comprender lo que nos están diciendo. Hay que tratar de usar el nombre de la persona y el nombre propio. Hablarles de un tema a la vez. Tratar de que no haya elementos que puedan distorsionar la comunicación. Por ejemplo, que no haya una radio encendida, que no haya un televisor. A veces no les pasa que llaman a una persona mayor y está mirando televisión y no la baja. Habla por teléfono y está escuchando el televisor y uno no escucha del otro lado la palabra de la persona. Bueno, eso suele suceder, pero cuando estamos personalmente tenemos que tratar de que bajen el televisor,
tratar de evitar las interferencias. También hay que tratar de evitar preguntas que sean abrumadoras, es decir, que los puedan comprometer o que los pongan en una situación difícil, donde ellos no se muestran vulnerables. Tenemos que tener en cuenta que los enfermos de diferentes demencias sienten una inestabilidad y se sienten inseguros. Entonces nosotros tenemos que tratar de apoyarlos. Hay que tratar de responder en una forma simple, sencilla, frases cortas, no dar muchas opciones a elecciones. ¿Qué querés? ¿Rojo, azul o negro? Es mucho. ¿Qué querés? ¿Blanco o negro? Es decir, ir acotando, porque están en su mente, no tienen recursos como para poder comprender y no pueden decodificar todo. Entonces, la idea es que nosotros tratemos de ayudarlos. Y aparte, fomentar el buen humor. Hay algo que es muy importante. El buen ánimo, la alegría, es fundamental. Es decir, aunque no estemos contentos, cuando nosotros vamos a trabajar con un enfermo y vamos a cuidarlo, tenemos que dejar los problemas en la puerta y entrar con una cara sonriente. Y tratar de comunicarnos desde la alegría. Si dice, vos sos mi mamá, y sí, yo soy tu mamá, vení. Y tratar de hacerle una caricia, o tratar de tener una actitud condescendiente, aunque sea la hija, aunque sea el marido, es decir, siempre hay que tratar de comprenderlos. La propuesta desde MSTA es justamente crear un espacio de contención y de sostén para trabajar con los pacientes, y donde nosotros nos sentamos, que podemos expresar nuestros sentimientos, porque a veces nos asombramos de los sentimientos que podemos llegar a tener, nos sorprendemos de nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que tratar de trabajar, y tratar de expresarlos en los grupos de contención, y entonces los liberamos de esos pensamientos tóxicos. Hay que tratar de conectarse con lo que podemos, con los sentimientos de alegría y con el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Que muchas veces nos conectamos más con lo que nos falta que con lo que tenemos. Que después les voy a regalar un cuento que les va a servir para comprender lo que les estoy diciendo. Trabajar desde la pertenencia y desde la pertinencia y desde la cooperación es lo que nosotros proponemos. En estos grupos se intercambian ideas, se proponen otras miradas, que a veces nos pueden resultar absurdas, pero a veces desde lo absurdo encontramos la salida y la resolución a los conflictos, porque ya sabemos que cuando uno trabaja con estos pacientes, es como que son como una caja de Pandora. Hoy están muy bien, mañana a lo mejor no están tan bien, pero por eso tenemos que ir paso a paso, observarlos todo el tiempo y trabajar desde qué es lo que les está pasando, ver cómo podemos colaborar para simplificar la relación. Es decir, lograr que realicen actividades, tratar de estimularlos, eso es muy importante. El cuidador se siente fortalecido también cuando está en un grupo interactuando, y desde la pertenencia, o desde la cooperación, o desde la solidaridad, aparece un otro que dice, está bien lo que estás haciendo, porque como la vida del cuidador es solitaria, entonces hay momentos que puede tener dudas si está bien lo que hace o no. La idea es tratar de desempolvarnos, tratar de sacar adelante las nuevas ideas y aparte manejarnos con creatividad. La creatividad es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que me permite las salidas airosas. Y aparte, no juzgarlos y aceptar que lo que hacen es lo que pueden. Ahí cuando nosotros aceptamos la enfermedad, se da la asimilación y acomodación. Es decir, yo desde la pertenencia sé con quién estoy tratando,
y entonces me voy a tratar de ubicar y voy a responder y actuar de acuerdo a lo que esta persona puede hacer. Si puede caminar, caminamos. Si no puede caminar y está en silla de ruedas y le gusta la música, bailamos. No, es una forma de comunicarse. Es decir, que expresen y que puedan, el hecho de bailar, de moverse, los ayuda para la estimulación cognitiva. Tenemos que tratar de rescatar todo lo que tenemos y por eso poder estar mejor con nosotros mismos y con el adulto mayor. Este es un trabajo a realizar y es un trabajo que nos sirve a nosotros, para nosotros y hasta en la relación con nuestros familiares, para la vida. El objetivo de estos talleres es que lo puedan asimilar y comprender, no solo para esto, para el cuidado de los enfermos, sino que esto es para la vida, la aceptación, la asimilación. Por eso los invito a que en el mes de enero nos encontremos de 18:30 a 20, partiendo del tema de roles o partiendo del tema de vínculos. Desde ya muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Ahora seguimos con Sabrina. Hola Lili, bueno, muchas gracias por este aporte tan rico de lo que es estar en una pertenencia, como decías, y la pertinencia de estar en una red, ¿no? De que no estamos solos y que así nuestro trabajo se hace más llevadero y más rico, se nutre más. Bueno, mi nombre es Sabrina Lin Márquez, yo soy terapeuta corporal. Me formé también en lo que son artes expresivas terapéuticas del movimiento en la Universidad de las Artes, en expresión corporal y en otras técnicas corporales también terapéuticas. Trabajo con población demencial y adultos mayores en residencias geriátricas, dando talleres de recursos corporales expresivos y danza creativa terapéutica. Mi labor en MSTA es el trabajo que hacemos tanto con los cuidadores, en lo que es la parte de gestión del estrés, el registro corporal, el manejo de las tensiones para poder estar más presentes y más aliviados. Y también, por otro lado, la parte de comunicación no verbal, todos los recursos expresivos de nuestro cuerpo que nos ponen en este contacto con las personas mayores y las personas con demencia. Voy a empezar a hablarles un poquito de lo que es la comunicación, ¿sí? La comunicación en sí, en referencia a lo que es, la comunicación en referencia a lo que es, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos hablando, no? Lo que es un acto comunicativo. Esto es importante porque muchas veces utilizamos la palabra pero como una palabra corriente, sin darle un análisis profundo. Voy a compartirles ahora a ustedes algunas imágenes a modo de ilustrar lo que les estoy contando. Cuando hablamos de un acto comunicativo, estamos hablando de dos o más personas que interaccionan unos con otros y en la cual hay un emisor, hay alguien que emite un mensaje y alguien que está recibiendo ese mensaje, ¿sí? Por supuesto, este mensaje que está recibiendo el receptor está en una presencia, hay una intención, ¿no? En este caso, este muchachito le dice, hola Jessica, y ese es el mensaje, esta es la palabra, es lo que va, es el que le está diciendo a esta muchacha, Jessica, ¿no? Con lo cual, necesitamos que haya dos personas, dos sujetos, dos individuos para hablar de comunicación, porque es un mensaje que necesita ser emitido y recepcionado. El canal es el modo en el que yo voy a transmitir, en este caso la palabra, y también hay otro tipo de comunicación que nosotros podemos establecer. Vamos a ver. Que la comunicación también puede ser una comunicación
no verbal, ¿sí? Nosotros podemos hablar o podemos también manejarnos, nos podemos manejar también con la gestualidad. Y esto es muy interesante porque en realidad nosotros, cuando estamos comunicándonos, tenemos dos modos de comunicación. Uno es la palabra y el otro es los gestos, el cuerpo, las posturas, las miradas, el tono de la voz, las inflexiones del tono de la voz, la música al hablar. Siempre dicen que es más importante o lo que más contundente es, o lo que más convence es el acento y no la palabra en sí misma, ¿no? Con lo cual, en la comunicación nosotros tenemos dos tipos de comunicación, ¿sí? Tenemos una comunicación que es no verbal, ¿sí? Esa comunicación no verbal nos va a permitir trabajar con lo que se llama comunicación analógica, ¿sí? Es una comunicación analógica que tiene que ver con un tipo de comunicación, que ahora les voy a compartir en pantalla de qué se trata. Esta comunicación es digital y analógica, como recién les estaba comentando. Tenemos que ambas ocurren en un proceso simultáneo, la comunicación digital y la analógica. Digital entonces es los símbolos lingüísticos escritos, el vehículo del contenido de la comunicación. Estamos hablando del lenguaje, los números, las palabras, lo que estoy haciendo en este momento. Estoy hablando en un código, que es el idioma castellano, español, aquí latinoamericano, ¿no? El castellano aquí de Argentina, que va a ser entendido quienes hablen este idioma, quienes no lo hablen no lo van a entender, van a tener que apelar a la otro modo, que es analógico, que es la conducta no verbal, el tono de voz, los gestos, el vehículo de la relación. Esto es importante porque cuando nosotros hablamos de la comunicación analógica, es la comunicación que mayor incidencia tiene en el momento de la interacción del mensaje. Por ejemplo, yo ahora les estoy hablando de forma digital con mi palabra y a su vez tengo una manera de hablar, un tono de voz, una manera de dirigirme a ustedes, una postura, cómo miro, cómo es mi gesto facial, y eso les transmite el cómo del mensaje. Hay un qué, hay un contenido, hay una información y después hay un cómo. Es tan importante poder entender esto porque nosotros, en el momento en el que estamos comunicándonos con las personas, los adultos mayores, y también las personas con demencia, empieza a haber un grado de una necesidad de contacto emocional, ¿sí? Los adultos mayores, que quizás tienen un cierto declive cognitivo, necesitan sentirse que pertenecen, que uno los contiene, que uno está en contacto, y a veces el contacto no solamente nos referimos al abrazo o al contacto, que hoy estamos como más cuidadosos con todo el contexto que estamos atravesando. Me refiero al contacto visual, al contacto de estar presentes, de que uno siente al otro. En el caso de las personas que tienen demencia, el lenguaje se va deteriorando. O sea, lo verbal, lo digital, se va desconectando. Entonces queda lo analógico, queda el cuerpo, quedan los gestos, queda un mundo fascinante que es desarrollar toda esa expresividad y ese nuevo canal no verbal, ¿no? Aquí ilustrando lo que estamos diciendo, por ejemplo, acá de una historieta, podemos ver que acá se establece un lenguaje hablado, ¿no? Digital. Pero también vemos los gestos que acompañan, ¿no? Lo digital y lo analógico. Muchas veces con los adultos mayores podemos establecer con algunas personas ambos modos y con otros no. En esta caricatura
sobre una persona que está atravesando el Alzheimer y le dice un compañero de cuarto, ¿qué haces afeitándote a esta hora? Me voy a trabajar, le dice él. ¿Qué? Pero Emilio, son las 3 de la mañana, ¿no? Y Emilio se mira al espejo porque él siente en su desorden de memoria, Alzheimer, que es más joven. Fíjense ahora el gesto, ¿no? Lo que comunica Emilio cuando se ve al espejo y no se encuentra, ¿no? Y su compañero. Qué interesante esto que ocurre, ¿no? En que cuando estamos comunicándonos hay palabra y hay también gestualidad. Pero, ¿qué pasa cuando solo entonces podemos simplemente comunicarnos con la palabra o solamente podemos comunicarnos con los gestos? Aquí también otro ejemplo que les quiero compartir de la misma caricatura. Todos saliendo de una clase, de, no sé, de algún salón, ¿no? De una residencia geriátrica, y fíjense todas las posturas, ¿no? La señora mirando hacia abajo, todos cabizbajos, y este señor que dice, hoy lo hemos hecho muy bien, de verdad, ¿eh? Y con la actitud, ¿no? Y todos mirándolos, ¿no? Como a veces comunica más el gesto, la postura que la palabra. ¿Cómo es tan importante acompañar la palabra con el gesto, con la presencia, con lo que estoy sintiendo? Es sumamente importante. Es algo que realmente necesitamos conectarnos, ¿sí? Y también, ¿qué pasa cuando la comunicación es solamente a través de los gestos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos comunicamos solamente con los gestos, con lo gestual? Miren aquí esta imagen, por ejemplo, ¿no? Este señor en la misma residencia. Acá se están diciendo tantas cosas con tan poco, con una mirada, con un ademán, con un abrazo, con una mano hacia adelante que quiere como acercarse, ¿no? Una receptividad de este señor. Y fíjense qué impacto, si uno ve esta imagen, cuánto transmite. Quizás más que las palabras en sí mismo, ¿no? Es muy, muy, muy importante que nosotros podamos estar presentes y conscientes de que son tiempos donde necesitamos conectar con el corazón y las emociones y poder realmente, como decía Liliana, dejar los problemas afuera y conectar con todo lo que nos dé bienestar, alegría, y también poder aceptar las emociones negativas, porque muchas veces en estos procesos donde los pacientes, las personas están atravesando la enfermedad, el familiar, nosotros, los que cuidamos, los que acompañamos también, nos afectan esas emociones, esas tristezas, esas sensaciones de soledad, ¿no? Esos sentimientos de soledad. ¿Cómo nosotros podemos estar ahí presentes, conteniendo y comunicándonos? Es muy, muy, muy importante realmente poder establecer este tipo de comunicación. ¿Y por qué también digo esto? Porque si nosotros aceptamos esto, también estamos validando que existe esta comunicación y que esa persona que no puede hablar puede comunicarse desde las emociones, puede comunicarse desde el movimiento, puede hacerlo. Puede ser una persona que se comunique a través del movimiento, de una sonrisa, del cuerpo, de la alegría, ¿sí? Acá hay comunicación, acá hay presencia, acá hay interacción, hay un momento de bienestar, de plenitud, un momento que estamos conectando. Aquí hay una señora que se está expresando también de forma, con sus manos, con el movimiento, bailando quizás no podemos a veces expresar una palabra, eh, eh, hay situaciones y emociones y necesidades internas, íntimas, que no pueden ser ni siquiera expresadas por la palabra, y esto, aunque tengamos en la facultad del lenguaje intacto. Por eso aparece el arte, por eso aparecen todas estas expresiones que nos permiten realmente comunicarnos en otro nivel.
y es muy contundente, y estamos muy en el aquí y ahora, con el alma de cada uno. Y aquí no importa ya la enfermedad, no importa, importa la persona, la esencia de esa persona, que está ahí, está intacta, aunque quizás no recuerde cómo se llama, o cómo se llame él, o cómo se llama su hijo, o cómo se llama, cómo nos llamemos nosotros, pero hay un lugar de un resguardo que nos permite a nosotros ser mejores profesionales y establecer un mejor vínculo con esa persona, una escucha real, una escucha en la cual nosotros podemos estar presentes, presentes y compartiendo un hermoso momento, siendo profesionales empáticos, profesionales que estamos escuchando, mirando, conectando la mirada, el cuerpo, conectando con lo que esa persona está necesitando. Y se hace realmente este feedback, esta retroalimentación. Es muy importante, desde MSTA nosotros siempre estamos estimulando y haciendo mucho hincapié a esta actitud que tiene que tener un cuidador y también que necesitan los familiares para poder establecer un nuevo vínculo emocional con sus parientes, con las personas que están atravesando esta enfermedad que es compleja y que si lo hacemos de esta manera en red, también con la persona en la que cuidamos, en esa complicidad, podemos llevarlo de una manera mucho mejor. Bueno, yo los quiero invitar a que todo esto que les conté lo podamos desarrollar, podamos vincularnos y sensibilizarnos y aprender un poco más de esta comunicación no verbal emocional, este modo analógico. Y para eso vamos a hacer unos talleres en enero y en febrero también, después iremos viendo más adelante las fechas de febrero. Este taller se va a llamar Taller de Recursos Corporales Expresivos, y vamos a trabajar, como les decía antes, la comunicación no verbal, vamos a conocer todos los elementos que tienen que ver con este lenguaje, a conocer un poquito más en profundidad, a poder sensibilizar nuestro cuerpo para poder sentir, registrar nuestra capacidad de sensibilidad interna, de las emociones, sensaciones, y poder expresarlas a través de todos los elementos que trabajamos en lo no verbal, el gesto facial, nuestras manos, nuestra postura, nuestro tono de voz. A su vez también es importante poder decodificar y descifrar qué está queriendo comunicarme el otro, poder empezar a observar más desde esta mirada integrada, corporal, emocional, qué es lo que el otro me está comunicando, ¿sí? Esos son más o menos los objetivos que vamos a trabajar. Y también por último vamos a ver lo que es la comunicación del cuerpo en movimiento con música, que es lo que es danza creativa terapéutica. Los talleres van a funcionar el sábado 16 de enero de 17 a 19 horas y el miércoles 20 de 10 a 12, ¿sí? Por la mañana. Después, al final de la charla vamos a dar los puntos y los datos de contacto para que ustedes puedan averiguar un poquito más y se puedan inscribir. Así que bueno, esto ha sido la parte de mi intervención aquí en esta charla. Espero que les haya sido útil. Siempre desde MSTA con nuestras charlas queremos que todos lo que decimos pueda ser de utilidad y recurso para ustedes. Así que muchas gracias y ahora le voy a dar la palabra a Larisa Márquez, quien va a finalizar la charla del día de hoy. Larisa, cuando quieras, ahí te voy a solicitar el micrófono, ahí para que habilites el micrófono. Ahí está, ahí va. ¿Cómo están? Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola Liliana, hola a todos de allá del otro lado. Buenas tardes. Estamos hoy para hablar de esta temática tan interesante que es la comunicación y las habilidades comunicativas. Yo soy Larisa Márquez, soy profesora de música. Trabajo con población adulta y gran parte de mi desempeño tiene que ver con el adulto mayor en instituciones geriátricas
también en forma particular, pero mayormente en instituciones geriátricas, y trabajando desde la música como con un abordaje de implicancia terapéutica para estimular las funciones cognitivas principalmente. Y en MCTA mi labor, justamente mi rol, es transmitir los conocimientos de la música para facilitar la expresión musical y desarrollarlos dentro de los elementos de la música que podemos encontrar un recurso muy interesante a la hora justamente de comunicar, porque la comunicación, como bien decía la palabra, Lili y Sabrina también, con el lenguaje no verbal que existe, todo es importante, la música también está dentro de lo que sería un lenguaje no verbal, pero bueno, más asociado justamente a lo sonoro y qué es lo que transmite, porque ustedes saben que la música es algo, ya por empezar a hablar, como fenómeno existencial, natural y universal, que es porque la verdad que es algo que está presente en todo. La música, nosotros escuchamos siempre música, pero naturalmente en lo que es la física, que sería la acústica del sonido, la física del sonido que es la acústica, existe en todo lo que nos rodea. Nosotros somos sonido, es decir, todo el universo está manifestado por vibraciones, y esas vibraciones se miden en números, que son frecuencias, y cada frecuencia es un sonido determinado, que algunos podemos escucharlos de acuerdo a nuestro rango auditivo, podemos escuchar ciertas frecuencias, y otras no. Por ejemplo, los animales pueden escuchar frecuencias más altas que nosotros no podemos escuchar. Y así estamos como compensados todos los seres vivos del universo, que podemos escuchar distintas frecuencias. Entonces, esos sonidos están, o sea, nosotros escuchamos música en el canto de un pájaro, escuchamos música hasta en una bocina de un auto, es decir, porque son todas notas. Entonces, de este fenómeno natural que existe, y que se le da lugar cada vez más desde lo científico, que está buenísimo, es algo que a mí me gusta mucho, pero me parece súper importante este aporte complementario de la música, porque no solamente es como concebirlo con un fin de producción estética, sonora, y que quede linda, sino que también está presente y bueno saberlo. Todos estos sonidos entonces que existen en nosotros, que existen en todo lo que está manifestado, van a producir sonidos entonces que son notas, que la música después el ser humano es como que fue sistematizando en un lenguaje, ¿sí? Que es la música que nosotros escuchamos hoy por hoy. Cualquier música, cualquier género musical que sea, está basado en un sistema, en un lenguaje sistematizado, en un orden, que esos sonidos, se agarran ciertos sonidos, se ordenan en escalas, se ordenan como eh, para poder utilizar a la hora de, si uno está mayormente produciendo música. Es como la paleta del pintor, ¿no? Que tiene sus colores para disponer, para pintar y, bueno, hacer sus técnicas y plasmar su obra. Pero este lenguaje también, dentro de esta sistematización, también tuvo como una intención también de comunicar, ya desde los ancestros, es decir, porque la música siempre fue como compañía primero de los eventos, de toda la humanidad, de las emociones. Entonces, es como que la música tiene como ese poder comunicativo, ese contenido tan importante que tiene, que no es solamente agradable a mi oído, también es como que me está comunicando algo. Porque dentro del lenguaje musical hay distintos tipos de elementos que que construyen ese lenguaje, que hace que disparen estas manifestaciones en la comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar distintos tipos de timbres, que en música decimos timbres sonoros a los instrumentos, me van
a disparar un tipo de emoción o un efecto agradable o desagradable. No es lo mismo escuchar una guitarra distorsionada que escuchar un arpa, por ejemplo, y aún así también las personas, hay mucha subjetividad, porque puede resultar también agradable escuchar una guitarra distorsionada, depende del contexto también en el que esté sonando. Entonces, aún así, con la objetividad y subjetividad, siempre está comunicando la música. Por eso es bueno cuando uno utiliza música, en el caso de los adultos mayores, justamente, que se usa muchísimo, porque el adulto mayor, la música tiene que ser un pilar importante, porque la memoria musical del adulto mayor es la última memoria que se pierde, con lo cual la música es como ese vehículo de acceso a la memoria, y lo que me permite comunicarme. Aún así, cuando no hay palabra, y cuando también el lenguaje no verbal puede que no funcionar en ese momento, todas las herramientas son importantes, pero lo importante es conocer todas como para saber qué usar, en qué momento usarlas. Eh, entonces es como que, ahí es como que la música logra comunicar. Es como, yo puedo comunicarme con el adulto mayor a través de una pieza musical que tenga que ver justamente entonces con su historia de vida, con su memoria musical, su historial musical, eh, sobre todo aquellos eventos que siempre la música va a estar relacionada íntimamente con lo emocional, aquellos momentos, eventos emocionales que dispararon una emoción marcada, y si la música está acompañando ese evento en particular, es como que va a, bueno, a traer justamente, va a acceder a su memoria y a poder, bueno, conectar con lo que queda de la persona, con lo que está que está como escondido, parece, pero es como, es cuestión es cuestión de poder acceder. Entonces, las emociones, eh, todo lo que sea la memoria, las emociones, todo esto entonces está como tan ligado, que cada vez la música, desde la musicoterapia, surgió también por esta aplicación tan poderosa que tenía la música. Y cada vez se hacen descubrimientos desde también la ciencia que avala toda esta estimulación y todas estas implicancias que son importantes. Porque inclusive, volviendo que les quiero hacer una referencia a esto que les comentaba recién, de las frecuencias al principio de la charla, de mi bloque, hay frecuencias que son de uso terapéutico, que se miden con números siempre, y hay una frecuencia en particular que se usa para reparar ADN. Entonces, uno dice, wow, la verdad es que esto es importante, ¿no? Porque es como que la música está a disposición nuestra, es como que la música también, la materia prima de la música, está a disposición nuestra como uno pudiera tener una huerta en su casa, porque es algo que es a ese nivel también, ¿no? Haciendo como una metáfora, pero es algo así, porque en realidad, por eso es lindo conocerla, y como que trasciende la frontera de que yo voy, es como que sé música para tocar guitarra o para entrar en un coro, porque no es limitarse solo a eso, que eso es hermoso, compartir, comunicar con el otro y compartir en un acto, en una actividad artística es hermoso, pero cuando yo estoy en un rol de que yo la música la puedo utilizar como medio para estimular, y no solo para crear algo artístico, es también algo que empodera muchísimo. Y yo desde mi lado se los quiero transmitir, porque es lo que yo sentí cuando yo estudié música de chica y lo que me fui perfeccionando, porque a mí me sorprende día a día. Y entonces es importante, eh, porque cuando estamos con adultos mayores la música es algo fundamental como recurso. Y si nosotros conocemos sus elementos, aún más todavía, porque yo voy a saber diferenciar qué es lo que
qué tipo de música voy a usar, qué elementos de la música en particular yo voy a utilizar, porque el conocimiento como que trae esa posibilidad. Entonces, eh, es fundamental, justamente complementando con lo que dijeron las chicas anteriormente, que acompaña la música a todo lo que dijeron y es fantástico. Meterse en el universo de la música es algo que es muy bueno, es muy bueno. Entonces, como es tan importante en su aplicación terapéutica, como les decía, desde el estímulo de la memoria, principalmente las funciones cognitivas, que es donde más se apoya la musicalidad. En otras áreas también, pero la cognitiva es la que tiene mayor relevancia, donde se utiliza la música. Eh, entonces, es como que está bueno como poder tenerlo en cuenta siempre a la hora de tenerlo como recurso. Es algo como vital, diría yo. Entonces, la propuesta, como están hablando las chicas también, yo les quiero proponer talleres que se suman a lo de las chicas, también con el recurso musical. Entonces, justamente los recursos musicales en el acompañamiento del adulto mayor, ¿sí? Para el cuidador, herramientas para los cuidadores a la hora del trabajo, también para las personas, el adulto mayor que padece demencia o no, ¿no? Pero bueno, en general, el adulto mayor en general, a ver las diferentes tipos de demencia que hay, qué tipo de música conviene para cada demencia. Los elementos, como les decía al principio, en esto de meterme en el universo de la música, qué utilizar, qué diferenciar, qué es lo que yo puedo llegar a utilizar más precisamente a lo que yo quiero estimular. Entonces, la propuesta es un taller, un encuentro que en el mes de enero, que va a tener 2 fechas, el lunes 11 de enero y sábado 23 de enero. En el horario, el lunes el horario es de 19 a 20:30 y el sábado 23, entonces es de 11 a 12:30 del mediodía. También por Zoom, va a ser vía Zoom, y también después vamos a dejar entonces información o lo que precisen saber. Así que bueno, esto ha sido mi charla, espero que haya sido útil a todos ustedes. Y bueno, gracias por estar del otro lado y escuchar. Ahora le paso la palabra entonces a Sabrina. Gracias. Bueno, Lari, muchas gracias por tu hermosa explicación sobre la música y lo importante, ¿no? Lo importante que es realmente esto de poder estar, a ver, ahí entramos aquí, lo importante que es poder estar en conexión con la música y lo que genera, ¿no? El poder fabuloso que tiene la música. Bueno, hasta aquí hemos terminado entonces con la charla, cada una desde nosotras que conformamos el equipo MSTA en nuestros espacios, brindándoles esta información que esperamos les haya sido útil. Para después contactarse con referencia al interés que tengan en los talleres, en la descripción del video van a estar todos los puntos de contacto, ¿sí? Teléfonos, emails y demás. En las redes estamos en Facebook y en Instagram como @msta.cursos. Igual va a estar todo escrito aquí abajo. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos vamos a saludar entre las tres, a ver si estamos las tres. Estamos en las tres. Lili, ¿estás? ¿Estás en el aire? Bueno, saludamos, entonces les saludamos, ahí está, Lili, estamos. Saludo entre todas, entre las tres, a toda la audiencia y bueno, estaremos en contacto. Gracias por estar. Adiós. Gracias.